de las conductas sexuales en los universitarios. Un tema actual, candente, muy importante para todos y cada uno de los que estamos implicados en el proceso de formación en las cuestiones académicas. Estará a cargo del doctor Jorge Bayram Flores, especialista en ginecobstetricia, quien en unos instantes dará inicio a su conferencia. Un minuto nada más vamos a dar para que terminen de ingresar a este recinto las personas que se encuentran en el exterior y tengamos toda la oportunidad de escuchar al doctor. Muy amablemente, el doctor Bayram tiene un amplio currículum y nos hizo favor de señalar puntualmente qué quiere compartir con ustedes. Les adelanto, es médico adscrito al Servicio de Ginecología y Obstetricia del Instituto Mexicano del Seguro Social. Asimismo, también es médico adscrito al Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital General Regional, licenciado Emilio Sánchez Piedras de Tlaxcala. También ha estado como subdirector médico del Hospital General Regional, licenciado Emilio Sánchez Piedras de Apizaco, Tlaxcala. Actualmente está adscrito al Hospital General de Izúcar de Matamoros, especialista A en servicios de salud y también es docente de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Así que, ¿qué más que recibirlo como se merece? Con un fuerte aplauso. Sea usted muy bienvenido y le cedemos la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues ya me los dejaron relajaditos, ¿verdad? Ya vi que todos están relajados. Lo único que les voy a pedir, pues ahora mente abierta, ¿no? Creo que la traían tranquila y vamos a entrar en un tema un poquito álgido por las controversias sociales, ¿no? Vamos a hablar un poquito de sexualidad. A lo mejor para mí no representa tanto problema, puesto que pues todos los días estamos con este tipo de cuestiones por mi especialidad. Dicen por ahí las malas lenguas que trabajo donde todos se divierten, ¿verdad? Entonces, pues ya empezamos por ahí con algunas situaciones. Entonces, agradezco la invitación y bueno, ahí está el tema, ¿no? Dices, bueno, ¿ahora qué voy a hacer, no? Porque el tema médico, bueno, pues bien fácil, ¿no? Vengo y lo comentamos, y las enfermedades, y los diagnósticos, y los tratamientos, que es lo que hago todos los días. Pero la situación de hoy, ¿sí? ¿Me pasas la anterior, por favor, para que les comente el tema? Dice, mi responsabilidad social como docente ante los problemas y riesgos de las conductas sexuales de los universitarios. Tómala, ¿no? Empiezo a pensar la situación y creo que todos ustedes, todos y cada uno de ustedes seguramente han tenido un problema de este tipo. No precisamente siendo universitarios, sino cuando a lo mejor no esperaban un embarazo, y digo, la mayoría son mujeres, veo pocos varones acá, ahorita que se integren los demás, pero ¿qué dijeron? No me bajó, ¿no? Ya tengo un problema, ¿no? Es un embarazo deseado, es un embarazo no deseado, quería embarazarme, ¿sí? Entonces es una situación difícil y es una situación delicada, un tema delicado en la cuestión del adolescente. ¿Por qué? Porque como docentes nos corresponde gran parte de educar en esa sexualidad de tipo integral, ¿sí? Soy docente de hace mucho en hospitales. Tenemos a cargo los grupos de estudiantes de medicina, tenemos a cargo la formación de médicos residentes que están haciendo una especialidad, tenemos a cargo la formación de médicos internos de pregrado, ¿sí? Entonces, estamos viendo este tipo de problemática con ellos también, ¿no? Porque todos somos estudiantes mientras no tengamos un título, una cédula y un lugar donde estemos laborando, ¿sí? Seamos adultos, establecidos, a lo mejor una familia ya, hijos, esposa, etcétera, ¿no? Bueno, entonces sí implica una situación de riesgos. ¿Y qué debo hacer yo como docente? ¿Me pasas la que sigue, por favor?
Pues sí, ¿no? A ver, ¿qué hago? Docentes y educación sexual integral. ¿Qué hago? ¿Qué me corresponde hacer? Perdón, esta es una pequeña introducción de qué es lo que debemos hacer. Algunos puntos, nos fuimos a revisar literatura, ¿sí? Para poder expresar algunos puntos que aquí la cuestión es bidireccional. Algunas situaciones voy a pedir que me den su punto de opinión porque es importante, ¿no? Somos de diferentes licenciaturas, ¿sí? Y la problemática, independientemente de que se trate, creo que el enfoque es muy diferente por el área en la que nosotros nos desenvolvemos. No pienso igual yo de un embarazo deseado como obstetra, como no lo piensa un maestro en filosofía, ¿sí? ¿Qué se me ocurre? Un administrador público, un médico veterinario. ¿Qué más tenemos acá? ¿Médicos? ¿Tengo médicos acá en el foro? ¿Médicos? Ajá, entonces, pues el enfoque es muy diferente, aunque la problemática sea la misma, ¿no? Entonces lo vamos a interpretar y abordar de manera muy diferente. Entonces, ¿qué actividades, qué papel hago yo como docente y qué actividades me pueden ayudar en el aula para subsanar esta problemática del adolescente? Déjenme decirles que de acuerdo a los censos de población, del año 2005 al 2020, si no mal recuerdo, el número de población que domina son los jóvenes, de 10 a 19 años. Luego entonces, como docentes, pues nos toca estar en contacto con este grupo de edad y con la problemática que presentan de tipo sexual, ¿verdad? ¿Me pasan la que sigue? Bueno, dice, el papel de los docentes, de los y las docentes, ¿sí? ¿Qué me corresponde a mí hacer? ¿No? ¿Qué voy a hacer? Es un proceso bien complejo, ¿no? Si yo me pongo a leer las cuestiones de la sexualidad y me las avientan a mí como docente, pues ¿qué voy a hacer yo? ¿No? ¿Qué voy a hacer yo ante la problemática del adolescente? ¿No? Es un proceso bien complejo y el enfoque que todos le vamos a dar pues es muy diferente ante la situación que se nos presente. Una situación sí debe de quedar clara. Un docente bien informado, bien capacitado en sexualidad integral, creo yo que va a poder abordar al adolescente o al estudiante con este problema, ¿sí? Lo vamos a dirigir de manera correcta, lo vamos a informar de manera correcta y al final lo que debemos de lograr es que los resultados de ese problema a futuro le traigan beneficios al estudiante, ¿sí? Dice, es un papel en constante construcción. Sí es cierto, ¿no? Todos los días la problemática es diferente, el entorno social es cambiante, la problemática social es dura, muchas de las veces es dura, ¿no? Ya lo comentaban hace un rato y me empiezan a hablar de cuestiones de sexualidad, ¿sí? de géneros, de asignaciones, de sexo y ese tipo de situaciones, y pues es entrar en el tema álgido, ¿no? Porque se nos arma la polémica, ¿no? Todos pensamos diferentes, somos de generaciones distintas, alguna gente de la población muy conservadora, pues nos meten en problemas, ¿no? La otra parte, más joven, no es que seamos no conservadores o muy liberalistas, considero yo que hemos asimilado el tema, porque es el entorno social en el que estamos viviendo, ¿no? Entonces vamos adquiriendo las opiniones y pues nos las vamos quedando y vamos creando un juicio propio, ¿no? Sobre la situación. Entonces, también tenemos la problemática familiar, ¿no? Nos enfrentamos como docentes a esa problemática familiar, ¿no? Familias separadas, problemas de adicciones en el papá, problemas de adicciones en la mamá, problemas de adicciones en los hijos, adolescentes, ¿sí? Entonces, es una situación bien complicada a la que nos estamos enfrentando nosotros como docentes. Bueno, otra de las situaciones, bueno, pues la salarial, ¿no? Tanto en el entorno familiar como en el entorno de nosotros, ¿no? Muchas de las veces, sí es cierto, trabajamos dicen por ahí, por hobby, no por hobby, ¿verdad? Pero sí son importantes los incentivos. Creo que si yo me aplico a mi trabajo, si yo me preparo para él, creo que la parte del salario pues, es importante y tiene que ver con mi labor docente. Probablemente no debiera, ¿no? Pero sí tiene un impacto sobre el desarrollo en mi actividad docente. O sea, eso es una realidad, ¿no? Eso es una realidad. Hay políticas educativas también. Las políticas educativas pues van a intervenir en el papel del docente, ¿no?
Esto se bajó desde allá hasta acá y así lo tienes que hacer. Oiga, pero yo quiero opinar, no, usted lo va a hacer de esa manera, no hay otra situación. Entonces son políticas educativas en las que muchas de las veces no participamos el que tiene que estar confrontado con el adolescente, con la problemática que está viviendo el alumno, ¿sí? Y finalmente, bueno, independientemente de las políticas educativas, ¿qué es lo que pasa? Somos considerados como docentes sujetos de derecho. Entonces ya tenemos derechos, ya tenemos obligaciones, al igual que los alumnos, ¿verdad? Los alumnos también tienen derechos y son sujetos de derecho, ¿no? En esa parte no me voy a meter tanto porque igual es polémico esa situación, ¿no? Pero lo debo mencionar porque es una parte que implica y que modifica el papel del docente ante la problemática del alumno o del adolescente en situación de problema de tipo sexual. La que sigue, por favor. Bueno, lo que yo les he comentado es que debemos de tener una integración, una salud sexual integrada, ¿sí? Es una situación muy completa, es una situación de información la que debemos de tener nosotros, ¿sí? Es importante, sí, la educación para los adolescentes. ¿Nos corresponde a nosotros educar esa parte? Pregunta, como docentes, ¿nos corresponde? ¿Una opinión? Quiero una opinión allá abajo. ¿Nos corresponde como, dígame? Pues a mí incluso mi familia me critica mucho porque me dice que estoy metido en un rol que no me importa, que no me debe importar, pero yo es lo que veo cada uno como un hijo, entonces no Sí. sé, ¿no? Sí, ese es su pensar. Sí, es cierto, ¿no? Ahí está. Entonces, estamos expuestos a la recriminación familiar por nuestra labor, a la recriminación de los padres, de las mamás, por querer educar o por querer dar un aspecto de la sexualidad a los alumnos. Así una anécdota, ¿no? Donde yo hice la preparatoria, la parte de sexualidad nos las da una psicóloga, ¿sí? Entonces, desde el primer día que llega la psicóloga nos dice, vamos a hablar de sexualidad. Y todos así espantados, ¿no? Así, les hablo del año 91, ¿no? No tanto. Y entonces todo el mundo se veía, ¿no? Así, va a hablar de sexualidad, ¿y qué cosa va a decir? No, pues es psicóloga, ¿no? Tienes un concepto diferente de los psicólogos, ¿no? En su forma de pensar. Y dice, aquí vamos a hablar de vagina, aquí vamos a hablar de pene, aquí vamos a hablar de penetración. Y todo el mundo así. Los ojos, no volteo a ver a nadie, ¿no? Te daba pena ver a tus compañeros, a las compañeras, qué reacción tenían ante los comentarios. Y dijo algo que se me quedó desde entonces. Dijo, ustedes son gente que se está preparando, gente que se está educando, gente que el día de mañana va a tener un concepto diferente de la sexualidad, ¿sí? Porque eso es lo que está pasando en nuestros días. Dice, pero tienen la opción. El que no quiera escuchar lo que yo voy a decir, porque se llama vagina, porque se llama pene, ¿sí? Porque así se deben decir las cosas, ¿sí? No es el pajarito, no es la palomita, no es la abejita, ¿sí? Así se les llama. Entonces, quien no quiera escucharlo, bueno, pues tiene 10 en mi clase, se puede retirar, ¿no? Pues nadie se fue, pero al día siguiente, ¿qué creen? Una alumna les llevó a un sacerdote. A ver, ¿de qué les estás hablando? Si tú eres docente, tú eres maestra, tú los tienes que educar, ¿no? Entonces, ¿qué creen que hizo la psicóloga? ¿Perdón? No, ¿cómo creen? No, pues no. No, obviamente no. O sea, le pidió a la alumna que se retirara de su clase, tenía 10, y le pidió al padre que fuera a dar los sermones a donde debía, ¿no? Soy docente, entonces tengo que educar y esa es mi labor. Entonces digo, son situaciones de recriminación que a veces nos ponen entre la espada y la pared, ¿no? Pero es bien importante externar esto. A ver, otra pregunta. Dice, no educar en sexualidad. Entonces, si a mí me van a recriminar, entonces no educo. Entonces, guardo silencio. Si yo guardo silencio, entonces no educo. ¿Cierto? ¿Cierto? Pues no. Si yo guardo silencio hacia ustedes y no les comento la situación de la educación sexual, ¿qué creen? Eso es educación también. ¿Por qué? Porque entonces en ellos, ¿qué van a pensar?
hablar de sexualidad es malo, ¿sí? Y eso es educar, o sea, entonces esa persona va a crecer creyendo que hablar de sexualidad pues es un tabú, es un mito, es malo, me lo debo callar. Entonces no callemos, mejor hay que informarnos y hay que decirle al alumno la información correcta, ¿sí? Para poderle ayudar en su problemática. Entonces nos quedamos como la situación de que somos docentes. ¿Qué es lo que voy a hacer como docente? Bueno, entonces me toca hablar solo de anatomía y fisiología, ¿sí? Solo hablo anatomía y fisiología y todos ¿se acuerdan la gran mayoría? Pues tu laminita del aparato reproductor, ¿sí o no? Creo que a todos nos tocó, ¿sí o no? Ajá. Entonces nos toca hablar de aparato reproductor y hablamos de aparato reproductor y entonces pues es una fábrica, ¿no? De hacer niños, ¿sí? Considero es algo, poniendo el toque de ahora, sería algo deshumanizado, ¿no? Solo hablo de ese aparato reproductor, pues que se dediquen a fabricar niños, a fabricar carros, así, ¿no? Y no es cierto, no nos quedemos con esa idea. Ustedes hoy deben irse con la idea de que la educación sexual, ¿sí? Como ahí lo dice, es un proceso que involucra no solo la transmisión de información, ¿sí? Va más allá de esto. ¿Por qué? Porque aparte de ser científica, es una situación donde se fundamentan y se promueven los valores, ¿sí? No solo es un aparato reproductor, pónganse a ser niños, ¿no? Es una fábrica, no. ¿Dónde está la parte humanista, la parte integral como ser humano? Y esa parte integral del ser humano implica su sexualidad, ¿sí? Y dice, ¿y cuáles son esos valores? Bueno, ya lo han comentado seguramente en pláticas anteriores, pues la igualdad, ¿verdad? La equidad de derechos entre varones y mujeres, la autoestima, ¿sí? La autoestima, el desarrollo de los afectos y una cosa bien importante que es la expresión de los sentimientos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con esa expresión de los sentimientos y con la crítica hacia la sexualidad de manera desinformada? ¿Qué es lo que pasa? Trae conflictos a la gente, trae conflictos a las personas y limitan, ¿sí? Algo que se llama proyecto de vida. Aunque ustedes no lo crean o lo han visto en casos con gente, es cierto, limitan su proyecto de vida, ¿sí? Sus aspiraciones en un futuro. ¿Por qué? Pues porque lejos de tener una situación informada con sus docentes, hubo una situación desinformada y hubo una crítica social. Hubo una crítica incluso desde la casa, ¿no? Desde el hermano, desde los papás, la familia. Ya no se diga cuando uno sale a la calle, ¿no? La sociedad muchas de las veces es cruel, ¿no? No se calla las cosas, las dice, pero no las dice de manera informada, las dice muchas de las veces para lastimar a la persona que tiene ese problema, ¿sí? Un ejemplo, hablando de enfermedades, pues un VIH, ¿no? Mientras nadie lo sepa, porque es una situación confidencial como médico, si ella viene y me dice, ¿sabe qué, doc? Es que, es un ejemplo, tuve una práctica sexual de riesgo, y entonces no vaya a ser que algo tenga. Quiero mi prueba de VIH, perfecto, el comentario es entre ella y yo y es confidencial y yo le tengo que entregar su sobrecito a ella, si sí es positivo, solo lo va a saber ella y va a recibir tratamientos ella, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa cuando esa información aquí en este grupo de trabajo de ella se enteran? Tiene VIH, es VIH positiva, es seropositiva. ¿Qué es lo que pasa? El rechazo, la marginación, los malos comentarios, adiós al trabajo, ¿sí? Adiós y atropello a la expresión de sus sentimientos, ¿sí? ¿Dónde queda? Valga la rebusnancia, le digo yo, un término que recientemente aprendimos por ahí. ¿Dónde está la persona humana? ¿No? ¿Dónde está esa definición? ¿Dónde nos quedamos? ¿Sí? Entonces, es una situación bien importante. La cuestión de la sexualidad integral, valorar todos estos aspectos, ¿sí? Como docentes, pues lo tenemos que saber para saber abordarlo. ¿Es la que sigue? Bueno, luego dice que entonces somos los actores principales de
de la educación sexual integral. ¿Por qué? ¿Por qué nos convertimos en los actores principales? Una, pues porque somos docentes, ¿no? La otra, porque atendemos al grupo de población entre los 10 y los 19 años, o un poquito más, ¿sí? Luego, entonces, nuestra experiencia, ¿sí?, nos transforma en expertos de la transmisión de los conocimientos, pero no solo de eso, también de los valores. ¿Ustedes creen que educamos con valor o nos vale? No. ¿En qué quedó? Pues sí, educamos con valor, ¿no? Porque todos nosotros en el entorno en el que fuimos educados traemos valores de nuestra formación académica, traemos valores de la profesión que ejercemos, ¿sí? De nuestra vida diaria nos vamos creando de valores y esos los tenemos que transmitir a nuestros alumnos, ¿sí? ¿A poco ustedes si ven a uno de sus alumnos que trata mal al X, ¿no? Trata mal a una persona y ustedes lo ven, no le van a decir nada. Se quedan callados y dices, bueno, pues así quiere educarse, así que se eduque, ¿no? Entonces, ¿dónde estoy yo? ¿Sí? O sea, ¿dónde estoy yo como docente? ¿Vale? Dice, otra de la situación es que nos da somos privilegiados, ¿no? ¿Por qué? Porque al estar en contacto con adolescentes, pues nos enfrentamos a su problemática y entonces, pues debemos saber resolverla, ¿sí? O eso intentamos muchas de las veces. ¿Por qué? Porque yo sí lo veo así o yo sí lo veo así. Muchos de mis profesores, de mis maestros, se convirtieron en mis tutores, en mis segundos padres, ¿no? Para ustedes, ¿quién no pasó eso? ¿Sí? Muchos de nosotros, pues, tomamos un ejemplo. Ese es un punto clave, que muchos de nosotros como docentes somos ejemplo, ¿sí? Somos guía, ¿sí?, para muchos de nuestros alumnos. Luego, entonces, pues debo de tener cierto comportamiento, ¿sí? Debo de comportarme con cierta información, cierta preparación. ¿Por qué? Porque mis alumnos van a tomar el ejemplo de sus maestros y lo hacemos todos. Yo me remonto a mis años de especialidad y yo sabía como quién sí quería ser de mis profesores, de mis adscritos, que así le llamamos nosotros, ¿no? Del doctor Pérez, ¿no? Entonces quiero ser como él, así. ¿Por qué? Pues no porque traía el carrazo del año, no. ¿Por qué? Porque trata bien a sus pacientes, siempre le atina los diagnósticos, ¿sí? Opera excelente, ¿sí? Es un tipazo, que sabe mucho, que se ha preparado. Entonces, somos patrones a seguir de muchos de nuestros alumnos, ¿no? Entonces, mostrémosles que sí estamos preparados, ¿sí? Bueno, finalmente las docentes y los docentes deben participar en la definición de contenidos de la educación sexual integral. Nosotros debiéramos participar, pero ¿qué es lo que pasa? Pues nos bajan los contenidos académicos, ¿no? Porque además ya están elaborados y pues nos toca aterrizarlos con los muchachos, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay que estudiarle un poquito más, hay que revisar esos contenidos académicos y cada uno de nosotros como docentes le pone, yo no digo que su toque personal, creo que le ponemos el toque de experiencia, de acuerdo a lo que hacemos, ¿no? Porque pues mi experiencia como médico es muy diferente a la de todas ustedes, ¿no? Todos ustedes, ¿sí? Bueno, ¿me pasas la que sigue, por favor? ¿Cuáles serían los objetivos de la educación sexual entonces? ¿Sí? ¿Cuáles serían? ¿Son importantes los objetivos? ¿Cuál es mi meta? ¿Qué quiero lograr al final de la educación con la cuestión de tipo sexual? Bueno, la educación sexual integral permite a los y a las, ¿sí?, cuestionar los mandatos sociales y los estereotipos de género, que de eso ya hablaron mucho ustedes, ¿no? O están por hablar, o están por participar, ¿sí? Facilita que construyan sus propios proyectos de vida, ¿sí? Si yo educo en la sexualidad, podemos postergar esto, podemos mejorar su proyecto de vida o que lo concluya. ¿Por qué? Porque si hay un embarazo no deseado, va a afectar, va a truncar esa situación. Si no se ejerce una sexualidad responsable, ¿qué es lo que va a pasar? Pues contraer una infección de transmisión sexual.
¿Puede repercutir en su vida? Sí. ¿Puede repercutir en sus emociones, en sus sentimientos? Sí. Sí, ¿no? Son situaciones que marcan la existencia de muchas personas para el resto de sus días. Que mantengan por más tiempo, que se mantengan en el sistema educativo, sí es cierto. ¿Cuántos se van porque se embarazaron? La deserción es alta, yo no me sé la estadística, pero seguramente la deserción es alta, aún siendo estudiantes de medicina, ¿no? Que ya no la sabemos porque ya soy médico, ¿no? Los métodos de planificación, mira, ¿qué quieren saber? Yo les digo, seguramente no nos vamos a embarazar. Y tómala. Un médico en formación, ginecobstetra, se tuvo que casar pues porque salió embarazada su novia, ginecobstetra también. Y ese fui yo. Entonces, ¿dónde está la información? ¿Dónde está que sí sé manejar toda esa situación? Bueno, ya, hablando de la especialidad, pues ya, la situación personal, pues ya es lo que esperas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya vas avanzadito, ya tienes una profesión, ya vas a la especialidad y demás cosas. Pero para muchos representa que abandonen la especialidad, mujeres, hombres. Entonces sí es bien importante esa parte de estar bien informados. Si lo que no quiero es embarazarme y acabar esta parte de mi proyecto de vida, que es una profesión, pues que se concluya de la mejor manera. Y de la mejor manera, pues, previniendo un embarazo, ¿no? ¿Qué otra situación? Que tenga mejores posibilidades de inserción laboral. También, ¿qué es lo que pasa si me llega una embarazada a pedir trabajo? A ver, si a usted le piden trabajo, llega una embarazadita, usted tiene su empresa y le dice, pues quiero trabajar. Buen patrón, ¿eh? Buen patrón, sí la acepta. Pero lo general es la contra, ¿no? Si te llega a una empresa, una paciente embarazada, ¿qué hacen? ¿La contratan? No la contratan. Entonces, no va a tener inserción laboral, no va a tener posicionamiento laboral, hasta que se acabe su embarazo, ¿verdad? ¿Sí? Mientras tanto, pues a lo mejor puede pasar las de Caín, no lo sabemos nosotros, ¿sí? Dice que mejorar su calidad de vida presente y futura. Pues eso es muy cierto, ¿no? No se considera una desgracia, ¿no? La situación de un embarazo que no se ha planeado, porque muchas de las veces la mayoría dice, pues ya que me lo quedo, ¿no? Fue una situación que se suscitó de un inicio de sexualidad sin precauciones. Entonces me lo quedo. Pero ¿qué es lo que pasa? Todo se puede, ¿no? Pero sí implica reestructurar el proyecto de vida con un hijo, con un embarazo, que no fue planeado. Eso sería lo menos. ¿Qué pasa si se queda con una infección de transmisión sexual? ¿No? Y es el tema del que yo les voy a comentar. Esa era una pequeña introducción para que veamos qué importancia tiene el docente en la educación de tipo sexual. ¿Sí? ¿Me pasan la que sigue, por favor? Muy bien, pues viene lo bueno acá, viene el cinito del terror porque trae imágenes, ¿eh? Entonces, así me dicen que es el cinito del terror, pero bueno, tengo que mostrárselos para que vean, para que nos sensibilicemos y porque a lo mejor muchos de ustedes nunca han visto una imagen de este tipo, ¿no? Con una infección por virus de papiloma, con un granuloma venéreo, con una infección vaginal que es tema de todos los días para nosotros, ¿no? Con las pacientes ginecológicas. Entonces, y es un punto importante, problemático en el adolescente. ¿Por qué? ¿Quién me quiere opinar por qué? A ver, los oigo. ¿Por qué es importante las enfermedades de transmisión sexual en el adolescente? ¿Por qué se suscitan? Por falta de información, me dicen. Sí, a ver. Se van a ir pasando el micrófono, todos me van a decir por qué. No me voy si no me dicen una respuesta a todos, ¿eh? A ver. Pienso ahorita que los adolescentes creen saberlo todo, pero realmente no lo saben, que cuando se suscita o llegan a un embarazo las jovencitas, supuestamente sabían su ciclo, etcétera, tomar la pastilla un día de antes. Ellos supuestamente nos enseñan a nosotros, ¿no? Y cuando uno quiere tocar el tema, ¡ay no! Ya lo sabemos, gracias. ¿Y qué pasa? A veces no saben realmente la información como debería dárselas a uno, ¿no? Exacto. Siguen mal informados. ¿Por qué otra cosa es importante? Ahora como que dicen, a mí no me va a pasar eso.
te pasó a ti, pero a mí no me va a pasar. Exacto. Entonces Sí, a veces es la confianza, ¿no? Y yo a Así mis es. alumnos les digo, mejor no palitos. Ese es el mejor método de planificación, el más repudiado, pero Bueno, yo pienso que también es a veces por no sé si sea correcto, por el ímpetu que tienen, porque son muy inquietos y y pues ahí van lo que salga, ¿no? Y ya. ¿Sí? sí es cierto, ¿no? Yo lo paso a la cuestión de tipo médico. Son muy inquietos. ¿Qué los hace ser inquietos? Hasta decimos la edad de la hormona, ¿no? Sí, ya. Es el despertar de la sexualidad, es el cambio fisiológico del niño, entrar a la adolescencia a una etapa de madurez reproductiva. En la adolescencia se adquiere la capacidad de reproducción. Luego entonces, la cuestión de la libido, de la sexualidad, ¿sí? ¿Por qué? Por todo el movimiento hormonal, tanto en el varón como en la mujer, ¿sí? ¿Qué los va a hacer llevar al objetivo de este cambio, que es la reproducción, ¿no? Todo lo que tiene que ver que se enamoran, que todo ese tipo de situaciones bioquímicas y demás, pero que finalmente los van a llevar a una situación en la que puede generarse un embarazo no deseado, ¿sí? A empezar prácticas sexuales. Yo le preguntaría, que tiene el micrófono, dice que las infecciones de transmisión sexual son porque es cuando se tiene prácticas sexuales de riesgo. ¿Cuál sería una práctica sexual de riesgo? Dígame usted. Pues hay varias que yo podría mencionar. Por ejemplo, la utilización de sexoservidoras o sexoservidores. Esa es una situación de riesgo. De riesgo. A ver atrás, si nos comenta otra, ¿cuál sería? Si yo le preguntara, dígame una práctica sexual de riesgo, ¿cuál sería? Bueno, sería también la falta el uso de métodos anticonceptivos, por ejemplo, que no los El mal utilizan. uso. El mal uso. De métodos anticonceptivos. ¿Otra práctica sexual de riesgo que usted considera? Bueno, puede ser, es un factor de riesgo el tener una práctica sexual con una persona que a su vez tiene prácticas sexuales con varias parejas. Ajá, la famosa promiscuidad, ¿no? ¿Otra práctica sexual de riesgo que considere? Para mí la práctica sexual de riesgo es saber ni siquiera con quién te metes. Ajá. A ver, otra práctica sexual de riesgo. Ya tocó un punto importante, ¿no? Ahorita lo comentamos. Sí, pues básicamente es la promiscuidad, ¿no? Y yo le digo la información desinformada. Exacto. La desinformación en la sexualidad, efectivamente. A ver, allá atrás, otra práctica sexual de riesgo. Dice, no, yo no. No que practique, nada más que usted considere. Que usted considere que es una práctica sexual de riesgo. Ay, no sé si voy a decir una tontería. No, viene. Ahorita nos informamos. Los homosexuales, que en ocasiones se ocasionan pequeños cortes por la práctica sexual que tienen y el contacto con los fluidos los expone a contagiarse de enfermedades. A que adquieran alguna infección de transmisión sexual. Pues es parte de los factores de riesgo, sí, también. Bueno, ahí le vamos a parar. Ahorita vamos con otra pregunta. Bueno, sí, ya vi que sí se saben todos los factores de riesgo. ¿Y qué harían si yo les dijera, usted es felizmente casada, ¿verdad? Bueno, ¿quién sí es felizmente casada? Nadie, órale. No puede ser, o sea, ahora nadie es felizmente casada, ¿no? Bueno. Cambio la pregunta. Ah, ya la vi. Sí. No es amarilla. Hubo una valiente que se animó a decir yo. Bueno, ahí va. Oiga la pregunta. Bueno, ya no voy a decir felizmente casada. ¿Quién está casada ya? Todas. Ok. Entonces, ¿qué pasa si yo les digo que todas las prácticas sexuales son de riesgo?
incluido el marido felizmente casado, la esposa felizmente casada. ¿Sí? Vean, entonces se ponen a pensar, dices, mi marido me dice, no, yo no dije otra cosa. Yo nomás dije que todas las prácticas sexuales son de riesgo. Las mujeres son felices, óiganlo, hasta que tienen su primer relación sexual. Y que piensan todo lo contrario a mí, ¿no? No, yo era, ¿no? Pero es así. A partir de ahí empiezan sus problemas ginecológicos. A partir de ahí, de que ustedes tienen vida sexual activa, incrementa mi consulta. Eso es cierto. Eso es muy, o sea, eso es muy cierto. Empiezan con irritación, empiezan con infección de vías urinarias, empiezan con periodos de infecciones vaginales, ¿sí? ¿Por qué? No porque sea una cuestión patológica, simple y sencillamente el hecho de tener relaciones sexuales implica un proceso inflamatorio crónico en el tejido vaginal, en el tejido del cuello de la matriz, ¿sí? Y eso hace que tengan algunas molestias que las hagan ir al ginecólogo. ¿Por qué no las tenían antes? Porque no se habían ido de luna de miel. La 90% de las que se van de luna de miel, regresando de la luna de miel, están en el consultorio del ginecólogo. ¿Me equivoco? Sí. Dice, sí. No es ginecólogo, dice. Bueno, representa un gran problema, ¿sí? Mucho problema. ¿Por qué? Porque aparte estamos muy acostumbrados o desacostumbrados a la medicina preventiva, que es lo que debemos de hacer, y entonces nos medicamos, nos automedicamos, ¿no? Entonces, tengo irritación, tengo comezón y soy niña bien, ya sé qué es lo que voy a usar, ¿no? Y entonces yo pierdo en la consulta, ¿no? Gano, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces se aplican un medicamento, un tratamiento que les quita la molestia parcialmente, se sienten bien, 1 o 2 aplicaciones, se acabó. No necesito al ginecólogo, no estoy al médico, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Déjenme decirles que hay un proceso grave de las enfermedades de transmisión sexual que se llama enfermedad pélvica inflamatoria. Y esta empieza desde que empieza la vida sexual, con esas pequeñas infecciones, grandes infecciones, automedicadas, maltratadas, que acaban en una infección, una enfermedad pélvica inflamatoria grado 4, donde hay pus en las trompas, pus dentro de la matriz, ¿sí? Un absceso, una corrección de pus, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Pues conllevar a problemas de esterilidad. Si ya tiene hijos, bueno, pues una situación delicada, quitar todos los órganos reproductores internos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se trató de forma correcta y adecuada una pequeña infección vaginal, ¿sí? ¿Me pasas la que sigue, por favor? Bueno, ¿qué son las infecciones de transmisión sexual? Así a grandes rasgos, ¿no? ¿Qué es esto? Es una serie de enfermedades producidas por agentes infecciosos y parasitarios. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, la gran mayoría son de transmisión sexual y obviamente van a afectar el tracto genital inferior. Llámese virus, llámese bacterias, llámese hongo, llámese parásito, ¿sí? Todo eso, yo siempre se los digo, cuando a veces pedimos un cultivo vaginal, de algunas bromillas, y no son despectivas ni mal plan, pero te reportan el cultivo vaginal y dices, no inventes, todo un zoológico, trae de todo, trae hongos, trae bacterias, trae todo, dices, ¿no? Pero bueno, esa es una situación no obvio, propio de un factor de riesgo de promiscuidad, pero también puede ser por infecciones que no han sido tratadas de forma correcta, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues al final yo tengo una vaginosis o una cervicovaginosis mixta. No es una bacteria, no es un hongo, no es un parásito. Hay una combinación que perpetúa o me hace más grave la infección y lo que les comenté hace un rato, la enfermedad pélvica inflamatoria, ¿sí? Entonces, esas son las infecciones de transmisión sexual. ¿Me pasa la que sigue? ¿Cómo empieza todo esto? ¿Cómo empieza? Primero hay que saber lo que es normal, ¿sí? ¿Qué es lo que yo tengo que es normal y qué hace que me defienda
de las infecciones de transmisión sexual o de las vaginosis. ¿Me pasas la que sigue? Bueno, tengo todo un ecosistema vaginal, ¿sí? El famoso pH, que es la acidez vaginal, ¿sí? Que debe tener cierto nivel de acidez, entre 3.5 y 4.5, para que yo sepa que es un medio idóneo de defensa. Cuando se pierde esa capacidad de regulación por los tejidos vaginales, cuando se pierde esa capacidad de autodefensa, es cuando es mucho más sencillo que las bacterias habituales que hay en los tejidos genitales del hombre y la mujer generen infección. ¿Sí? Porque hay bacterias, por ende hay bacterias, y todos en la piel tenemos bacterias, y no se diga en la región genital. Entonces, cuando hay una combinación de esa celularidad, pues va a haber afecciones, no propiamente porque sean patológicas, sino porque sus bacterias pues se están conociendo recientemente, ¿no? Por ejemplo, la luna de miel, por ejemplo, el inicio de vida sexual, ¿no? Entonces, no, pues ya tuve relaciones, ya no. Hay bacterias en los dos. Y esa combinación puede generar una vaginosis, ¿vale? Entonces, ¿me pasa la que sigue? Son cuestiones médicas así pero las traemos para que les vayamos comentando algunas particularidades. Entonces, esa flora vaginal o esa microbiota vaginal es lo que nos hace que tengamos un pH o unas condiciones del tejido para que se pueda defender, ¿sí? Y de ahí hay un bacilo que incluso ya lo deben de saber muchas mujeres, porque en los comerciales de laboratorio, de antibióticos y demás, o de pláticas de salud sexual, pues les comentan esto, el famoso bacilo de Doderbein. Ese bacilo, mientras se mantenga ahí, en buenas cantidades, es un mecanismo de defensa para que, para que se defienda propiamente la vagina y evitemos que el exceso de bacterias patológicas causen, más que la infección, me causen síntoma. Me causen descarga vaginal, que si tengo flujo, ¿no? El famoso flujo, porque las pacientes van y siempre te dicen, pues es que tengo flujo. Ya a uno le corresponde las características, ¿sí? Si es verde, si es amarillo, si es rojo, si es café, si da comezón, si huele a pescado, si es como requesón. Todas esas características, aunque se rían, uno las pregunta. Y las señoras llegan y te dicen, es que tengo un flujo, doctor, que bueno. Y llega así la señora y te dice, tengo flujo, ya sé que tiene una infección vaginal, ¿no? O sea, ni ella tolera el olor, no, ahora no es tanto así, pero hay olores muy fuertes, ¿no? Y sí es cierto, cuando te dicen, es que hay un olor a pescado que no tenía antes, pues yo ya lo sé como médico. ¿Por qué? Porque hay una bacteria en particular que me produce esas características del flujo y del olor, ¿sí? Entonces, a veces los diagnósticos no lo sabemos, los olemos, que es diferente, ¿no? Pero pues sabes qué lo ocasiona y vas a dar un tratamiento de forma correcta, ¿sí? Entonces, cuando se pierde todo ese equilibrio, ¿sí?, del tejido, es cuando se empiezan a generar los problemas de infecciones vaginales, ¿sí? Es cuando ya hay flujo, hay que ir al médico o hay que automedicarse a algo para que se me quite el síntoma, ¿sí? La que sigue, por favor. ¿Cuál es la función? Otra cosa bien importante es la cuestión de lubricación y de moco a nivel vaginal, a nivel cervical. Una, porque nos da las características para fines reproductivos. La otra, pues es un mecanismo de defensa para la vida sexual. Déjenme decirles que la paciente en estados menopáusicos o posmenopáusicos, pues tiene este problema, ¿sí? La falta de lubricación, la falta de que exista moco y la falta de que se pueda defender en contra de las bacterias que le pudiera generar tener relaciones sexuales, ¿sí? Entonces, toda la paciente, y bueno, si a las pacientes jóvenes les da pena ir al médico a una revisión ginecológica, pues a las señoras de más edad todavía más, ¿no? Todavía más pena, y mucho más pena les da decir, me duele para tener relaciones, no quiero ni ver a mi esposo, tengo mucha resequedad, tengo mucha irritación, ¿sí? Entonces, las señoras mayores, posmenopáusicas, poco lo refieren, y es un problema delicado que, bueno, nosotros ya lo sabemos, pues hay que tratarlo en ellas, ¿sí? Entonces, cuando se pierde todo este componente, ¿sí?, del moco vaginal, el moco cervical, cuando se pierden esas características, vamos a tener problemas de infecciones vaginales,
Bueno, ahí, ¿cómo es este ecosistema vaginal? Este ecosistema cambia. No es lo mismo la flora bacteriana en una niña, en un adolescente, en una mujer en edad reproductiva, y la edad reproductiva, que se les quede grabado, la edad reproductiva ideal es entre los 25 y los 35 años de edad, ¿sí? ¿Por qué hay complicaciones tan graves en el embarazo? ¿Y por qué la muerte materna es un indicador de salud en todo el mundo, no? ¿Por qué se siguen muriendo las pacientes en pleno siglo que estamos? Y me dicen, ¿por qué se mueren las pacientes por embarazo, por complicaciones del embarazo? ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando nos salimos del grupo de edad ideal para el embarazo, 25-35, los grupos extremos más de 35 y menores, implica que los factores de riesgo para que se compliquen sus embarazos se van para arriba, ¿sí? Entonces, eso hace que siga habiendo muertes maternas. ¿Por qué? Porque si yo que trabajo en Izúcar de Matamoros y que atendemos gente de la Mixteca, pues de aquí no tienen grandes aspiraciones en cuestión de educación y de escuela, ¿qué es lo que pasa? 13 años, embarazada. 14 años, embarazada. 15 años, embarazada. 18 años, ya van con el tercero. 19 años, ya van con la cuarta cesárea. Díganme si no se van a complicar. Díganme si no se van a morir. ¿Qué debieran hacer esas niñas? Pues estar en la universidad, estar con todos ustedes, que les estén informando sobre la sexualidad, que los estén educando, que los estemos educando, me incluyo. Pero esas son situaciones que probablemente salen de nuestro alcance, ¿no? Pues el que llega conmigo, hago lo que me corresponde, educo, transmito mis conocimientos, soy guía, ¿sí? Pero el que no se pierde la oportunidad, simple y sencillamente pues no la tuvo, ¿vale? Bueno, entonces, los lactobacilos, ¿hasta cuándo van a existir? ¿Los necesita la niña? ¿Los necesita la paciente que todavía no entra a la adolescencia, que todavía no tiene esos cambios hormonales? Pues no los necesita, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene vida sexual, no tiene la capacidad de reproducción todavía, ¿sí? Entonces, los cambios van a ser diferentes en las distintas épocas de la vida. La que sigue, por favor. Las funciones, básicamente, esta diapositiva, ¿cuál es la función de la microbiota vaginal? Proteger frente a la colonización y proliferación de microorganismos patógenos. Todos aquellos microorganismos que me causen daño, la flora vaginal me va a defender, siempre y cuando esté bien conservada, esté bien cuidada, ¿sí? Esté bien, se haya una reproducción correcta del bacilo de Dodernin, ¿sí? ¿Cuándo es incorrecto? Cuando se automedican. Me dijo la vecina que me pusiera vinagre, me dijo la vecina que me pusiera, que me lavara con limón. Eso lo escucho en la consulta, por eso se los comento. Dices, ¿cómo? Sí, en los tiempos que vivimos y sigue habiendo mucha desinformación de tipo sexual. Se automedican y bueno, generamos problemas, ¿no? ¿Me pasa la que sigue, por favor? ¿Qué cosa es una vaginosis? O una vaginitis, o una infección vaginal, ¿sí? O una cervicovaginitis. ¿Qué cosa es? Pues es eso, ¿no? Es una alteración de la flora vaginal, ¿sí? ¿En dónde o cómo? Bueno, que los mecanismos compensadores de evitar infecciones no pudieron hacerlo más, ¿sí? Se genera, hay una reproducción mayor de bacterias, la que haya sido bacteria, hongo, parásito, virus, se reproduce de más y empieza a haber síntomas, ¿sí? Por ejemplo, la Gardnerella es una, por decir alguna situación, es una de las bacterias más frecuentes. No son apodos, Gardnerella vaginalis, Trichomona vaginalis, son de las que nosotros más vemos. Candidiasis. La candidiasis vaginal es un hongo, ¿sí? De predominio en las pacientes diabéticas o en general en las pacientes que tienen compromiso con su estado inmunológico, las famosas defensas, pues que es lo que va a hacer que sea mucho más fácil que se colonicen con hongos, que se llama Candida albicans, el hongo que me produce una candidiasis, valga ahí Bueno, ¿qué es lo que pasa? Ellas saben que tienen una infección. ¿Por qué? Por la descarga vaginal, del color y las características que sean, del olor que sea.
El diagnóstico nos corresponde a nosotros. Aquí la cuestión es que identifiquemos y acudamos al médico. O que dice, a mí, ¿para qué me sirve esto? Cuando los adolescentes empiezan a tener vida sexual y están desinformados, se aguantan los síntomas de las infecciones. Y cuando llegan con nosotros a los hospitales, llegan con situaciones delicadas, ¿sí? De infecciones del tracto genital inferior. ¿Por qué? Porque no se trataron, porque no dijeron, ¿cómo le digo a mi mamá si tengo 17 años que ya llevo 2 novios, ¿no? Y que, bueno, a lo mejor no decir con los 2, pero que a los 17 años ya empezó con vida sexual. ¿Cómo le digo a mi mamá? Mi segunda, tercera opción, ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser? Puede ser una amiga, pero los amigos no siempre están bien informados, ¿no? De hecho, muchos de los problemas que tenemos de desinformación de tipo sexual es por los amigos, ¿no? ¿Otra opción? Pues mi maestro, ¿no? Mi maestra. Y luego resulta que llevamos muy buena relación docente-alumnos. Le tengo muchísima confianza a mi profesora. Entonces me acerco a ella y le digo, ¿sabe qué? Bueno, yo como hombre, ¿no? Es que pues me salió un granito, ¿no? Como mujeres, tengo mucha comezón y tengo mucho flujo. Es que ya empecé a tener relaciones, pero no le he dicho a mi mamá, ¿no? O muchas de las veces sí hay esa complicidad entre madres e hijas y sí se acercan y se los dicen. Muchas veces, ¿no? Pero muchas no. ¿Qué es lo que pasa? Me toca orientar como docente y decirle, pues puede ser una infección de transmisión sexual, para empezar, ¿no? ¿Qué es lo primero que se nos ocurre? Preguntar. Si un alumno, digo, más a mí como ginecólogo, mucha gente se me acerca de mis alumnos y me preguntan, oiga, doc, es que esto, aquello, el otro, el embarazo, prueba positiva, granitos, leucorrea, comezón, manchitas y cosas de esas, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo me trato? Y dices, bueno, se acercan por la confianza que les has generado en la relación que tienes con ellos. Pero yo, ¿qué se les ocurre? Si les dice que tiene un síntoma, ¿qué se le ocurriría preguntarle? Ya empezó relaciones y tiene algún síntoma, llega y le dice, pues es que tengo comezón, ardor, alguna lesión. Lo primero que se nos ocurriría pensar es, ¿te cuidaste? Esa es la primera pregunta que nos debemos hacer. Si los muchachos están ejerciendo una sexualidad con responsabilidad y se están cuidando, ¿sí? Ya dejen la cuestión, yo se los comento a mis alumnos y también a ustedes. Creo que el embarazo, independientemente de todo el problema social que representa y para la persona o el alumno que lo vive, pues ya es lo de menos, dado lo que vivimos en estos días. Una infección de transmisión sexual sería lo grave, ¿sí? Y hablando de infecciones de transmisión sexual, hay una que para nosotros, para mí como colposcopista, es el pan de todos los días. ¿Cuál es? Todos se la saben, la coreamos, no se la saben. Virus del papiloma humano, es el pan de todos los días. Incluso artículos recientes dicen que la población mexicana, el 98% de la población tiene virus del papiloma, está contaminada por virus del papiloma humano. Es una situación delicada, ¿por qué? Satanizada, ¿por qué? ¿Mal informada? Sí. ¿Los médicos no sabemos manejar información? También. O sea, el hecho de que seas médico no implica, yo no soy médico y como paciente voy con un médico que está desinformado, tengo verrugas, te revisa y te dice, pues eso es virus del papiloma humano, ¿y qué hace? Hay médicos que no saben y dicen, no, pues ya valiste, ya te cargó el payaso. Ya. ¿Y qué haces tú como paciente que fuiste con el médico? Pues dices, me voy a morir, ¿no? Eso es lo primero que se te viene a la mente. Dices, pues me voy a morir, ¿no? Pues de un virus. No es cierto, de un virus de papiloma nadie se muere. Eso es mentira, ¿no? Eso es totalmente falso. ¿Sí? Pero sí se deben de tratar las manifestaciones de la enfermedad. Si yo tengo virus de papiloma humano, déjenme decirles que virus de papiloma humano solo afecta en su gran mayoría los tejidos genitales. ¿Y qué debo de tratar? La expresión de la enfermedad. Tengo verrugas. ¿Por qué es importante y por qué tanto auge, tanta información,
tanto que las autoridades en salud volteen a ver el problema de virus de papiloma humano. ¿Por qué creen? ¿Qué saben de virus de papiloma humano? Efectivamente, virus de papiloma humano, en el más del 99% de los casos de cáncer cervicouterino están relacionados a virus de papiloma humano, que ahora se dice que no hay cáncer cervicouterino sin virus de papiloma humano. Eso es muy cierto, ¿sí? Yo puedo desarrollar una lesión a nivel cervical, pero si esa lesión cervical yo le agrego la cerecita del pastel, que es virus de papiloma, entonces en menos tiempo voy a desarrollar un cáncer cervicouterino, ¿sí? Por eso la importancia de la prevención, por eso la importancia del uso del preservativo. Viene otra pregunta, porque son los tips, ¿no? Para que ustedes se los lleven. Y dice, alguien puede llegar y preguntarles, oiga, ¿y por qué tengo diagnóstico de virus de papiloma humano si desde que yo me acuerdo que empecé vida sexual siempre he usado preservativo? ¿Cómo la ven? Luego entonces, ¿el preservativo previene virus de papiloma humano? ¿Quién dice sí? Levante la mano. Todos están bien informados, qué sorpresa, ¿eh? No, virus de papiloma no se previene con el uso del preservativo, ¿eh? Que les quede claro, ¿vale? Entonces, ¿cómo sí se previene? Entonces, ¿cómo sí se previene? Cuando inventen un preservativo en forma de traje de buzo, lo van a prevenir, ¿vale? Mientras no, ¿sí? Nos vamos a seguir contaminando de virus de papiloma humano con el uso del preservativo, ¿vale? ¿Por qué? Díganmelo ustedes, ¿por qué? ¿Por qué se imaginan? No vamos a andar en el tema, pero ¿por qué? Por la gran diversidad sexual. Así lo vamos a dejar ahí, ¿vale? Nada más por eso. Y las prácticas, nada más por eso. No vamos a andar en el tema. Pero sí quiero que se lo lleven. ¿Para qué? Pues para que no malinformemos a la gente que se acerque a pedirnos ayuda, ¿sí? Bueno, ¿me pasas la que sigue, por favor? Ok, todos los síntomas, ¿no? ¿Cómo se va a desarrollar o por qué se desarrollan las infecciones vaginales? Bueno, ¿por qué? Pues por muchos factores, duchas vaginales, se relaciona con mujeres que tienen múltiples parejas, con ausencia de lactobacilos vaginales, ¿sí? ¿Con qué otra situación? Dice que se representan 50% de los cuadros de leucorrea patológica. Ahora les explico qué es esto. Más del 50% de los cuadros son asintomáticos. Ese es un punto clave. Muchas de las infecciones vaginales, que son, por así llamarle, el inicio de un gran problema, son asintomáticas. Muchas mujeres tienen mucha tolerancia a los síntomas de irritación, a la comezón, al dolor. Los umbrales para percibir las molestias son muy diferentes. Es decir, hay mujeres que se aguantan todo y no tienen síntomas y tienen infecciones. Entonces les llamamos que son, hay infecciones de tipo asintomático. Sí tienen una infección, pero pues no tienen síntomas. ¿Cuándo van a tener síntomas? Cuando la cantidad de bacterias o los microorganismos de plano ya se reprodujeron ahí tremendamente, entonces es cuando sí voy a tener sintomatología, ¿sí? Es cuando ya, ahora sí comezón, ahora sí dolor, ahora sí ardor, ahora sí irritación, ahora sí una descarga vaginal mucho más intensa de la que teníamos previamente, ¿sí? ¿Me pasa la que sigue? El famoso pH vaginal, ya lo habíamos contado, es el que regula toda esta situación, ¿no? ¿Qué es una vaginosis? Bueno, de causas no infecciosas y de causas infecciosas. Ahí va. Fíjense cómo puede haber una irritación vaginal o una infección vaginal de causa no infecciosa. Irritación química por baños de burbujas. Para los que gustan de irse a la tina. Bueno, una tina que no sea de su casa. Aguas, ¿no? Bueno, ¿qué otra situación? Perfumes, detergentes, exudados fisiológicos debido a cambios hormonales. También, los cambios hormonales van a hacer
que las características del moco cérvico-vaginal cambien. ¿Qué otra situación? Cuerpos extraños, lo que ustedes imaginen, esos son cuerpos extraños, ¿sí? Trauma, también, ¿sí? ¿Cuál es el traumatismo más frecuente? La vida sexual. Es uno de los traumatismos más frecuentes, ¿sí? Proceso inflamatorio crónico, ¿sí? Y las causas infecciosas, pues ya lo habíamos visto, ¿no? Si son bacterias, si son hongos, si son virus, si son parásitos, y pues ahí les pongo las más frecuentes. Una infección de tipo candidiásica, pues una Candida albicans, una tricomona, ¿sí? Tricomona vaginalis, tricomoniasis. Y las vaginosis de tipo bacteriana, ahí están los agentes, por si algún día les dice su médico, tiene Gardnerella, tiene Mycoplasma, tiene Uraplasma, tiene Mobiluncus, bacterias Vivius, ¿sí? Si se los dice, pues ustedes ya van a saber qué es. O si se los preguntan sus alumnos, ¿no? Es que, pues sí fui al médico y me dijo que tengo una infección por tricomona. Yo me acuerdo que nos dijeron que pues son las infecciones más habituales. Sí, son las infecciones más habituales, son las infecciones de todos los días, son las bacterias que colonizan el tracto genital inferior, pero que se pueden hacer patógenas y patógenas graves si no se dan tratamientos correctivos correctos, ¿vale? Entonces no es una dosis, no son 2 dosis, no es que se me quite el síntoma, es que debo de cumplir con un esquema de tratamiento tal cual se los indica el médico, ¿sí? Aguas. ¿Me pasan la que sigue? Bueno, pues ya les había comentado esto de la fisiopatología, es qué me lo causa, ¿no? Pues qué me lo causa la mala relación que existe, ese ecosistema, ese equilibrio entre los factores que defienden el tracto genital inferior y los que lo atacan. ¿Quién gana cuando se generan los síntomas? Pues los que están atacando, ¿no? ¿Me pasan la que sigue? Para no aburrirlos. Ahí está, vamos a empezar con las imágenes, ¿no? Entonces, flujito, doctor. Es que tengo flujito. Y ahí vamos a la revisión. Ahí está el flujito. Dije, bueno, pues ¿desde cuándo, no? O sea, flujo, a veces pone uno un espéculo para revisar. Y así, ¿no? El chorro brinca. Flujito, dices, ¿desde cuándo tenía eso, no? Y son situaciones bien delicadas donde ya hay irritación, ya hay erosión, ya hay demasiado prurito, comezón, demasiado comezón, ¿sí? Y ahí está, ¿no? Le llamamos de forma general leucorrea a ese flujito, como la mayoría de las veces blanquecino, le llamamos leucorrea, ¿sí? Hay una vulvitis importante, es decir, toda la vulva inflamada, erosionada, ¿sí? Hay presencia, bueno, ¿qué cosa es la dispareunia? Pues a veces van no tanto por el flujo, no tanto por la irritación, por la comezón. ¿Por qué van con nosotros? Porque ya no pueden tener relaciones. Eso sí les preocupó, ya no poder tener relaciones. ¿Cómo ven? No el flujo, no la comezón, no el ardor. Ya no puedo tener relaciones, doctor. ¿Por qué? No, porque me duele, porque me arde, porque tengo dispareunia. Es eso, dolor en las relaciones sexuales. Pero entonces eso sí fue importante. Y ya llegan con nosotros, ¿no? Bueno, hoy le llamamos prueba de aminas. Esa es una prueba rápida que hacemos para ver qué microorganismo nos está infectando. Las tomamos del flujo, son unos reactivos, les explico rápido, uno las hace, pues sí, es tal bicho, hay que dar inmediatamente tratamiento, ¿sí? ¿Me pasas la que sigue? Bueno, ya los criterios diagnósticos, pues nosotros, esa parte nos corresponde a nosotros, ¿no? Mal olor, obviamente, olor a pescado, olor a aminas, le llamamos nosotros, ¿sí? Bueno, el pH vaginal puede estar alterado y hay que recibir tratamiento. Toda mujer que presenta síntomas de infecciones del tracto genital inferior debe recibir tratamiento, eso que quede claro, ¿no? Si a ustedes se acercan sus alumnas y les dicen, o sus alumnos, es que tengo síntomas, ¿sabes qué, mi hija, vete al médico? Debes de recibir tratamiento, ¿sí? Yo no te puedo ayudar porque no soy médico, ¿sí? Bueno, los que sean médicos, pues hasta la receta les hacemos, ¿no? Pero los que no, ¿sabes qué? Debes ir a tratamiento con un médico. ¿Por qué? Porque ustedes hoy saben que los tratamientos de infecciones del tracto genital inferior, por muy leves que sean, deben de ser completos, deben de ser bien indicados para evitar problemas a futuro. Y déjenme decirles que uno de los problemas a futuro que vemos los ginecólogos es la esterilidad, ¿sí? Hay muchas parejas actualmente
que tienen problemas de esterilidad. ¿Por qué? Porque empezaron vida sexual a edades tempranas, no les interesaba embarazarse, pero ahora que tienen 30 años, 35 o más y no han podido embarazarse, están en consulta intentando un embarazo, ¿sí? Y si tú investigas, hay virus de papiloma, hay múltiples infecciones tratadas, ¿sí? Tienen todo un historial ginecológico de problemas que en estos días los llevan a que no puedan embarazarse, ¿sí? Entonces, aguas con esa situación. Entonces, debemos de dar tratamiento. ¿Por qué? Porque una paciente que cursa constantemente con infecciones de tracto genital inferior, si se llega a embarazar, obviamente todo eso va a repercutir en el embarazo. Amenazas de aborto, abortos, ¿sí? Amenazas de parto prematuro, partos prematuros, que se les rompan las membranas antes de tiempo, ¿sí? Son los principales factores, los infecciosos, ¿vale? Entonces sí lleva un problema futuro. ¿La que sigue? Los tratamientos, pues bueno, no se los van a aprender ustedes, pero pues es metronidazol. La mayoría de metronidazol, clindamicina, son algunos de los medicamentos que utilizamos para tratar algunas infecciones genitales. ¿Me pasan la que sigue, por favor? Pásame la que sigue. Ahí va. Virus de papiloma humano. Yo ya lo había comentado hace un momento, es una de las situaciones, es la infección más frecuente, ¿sí? Actualmente, una de las infecciones más frecuentes, que conlleva repercusiones en el estado emocional de las pacientes, o bueno, de todos, hasta del varón. ¿Por qué? Porque hay desinformación, porque no sabemos cómo se comporta virus de papiloma humano. Entonces, como no sabemos y dicen que las pacientes se mueren por cáncer, y a mí me dicen tengo virus de papiloma humano, entonces ¿qué pasa? Pues me voy a morir. No es cierto, no es cierto, ¿sale? Se tratan las manifestaciones, si hay tratamientos correctivos, definitivamente. Hay algunas particularidades para cada paciente, pero hay tratamientos correctivos, ¿sí? Y este pues es un virus, el famoso virus del papiloma humano, ¿no? ¿Cuál es el problema? Ataca piel y zonas mucosas. Ahí se me cortó la diapositiva, no sé por qué, pero bueno. Ataca piel y zonas mucosas. No va a afectar otra cosa, ¿sí? Porque muchas de las veces se preguntan eso. Si tengo virus de papiloma humano, híjole, ¿hasta qué? ¿El cerebro me va a afectar? No, no es cierto. Solo tiene afinidad por los tejidos del tracto genital inferior, virus de papiloma, no otra cosa. Por eso afecta al cérvix, cuello de la matriz, por eso casos de cáncer cervicouterino, ¿sale? Entonces, ¿cuál es el problema de virus del papiloma? Que existen aproximadamente 100 familias, ¿sí? 100 virus diferentes, probablemente más. Pero de todos esos, solo 4 de todos esos que existen son los que más afectan a la especie humana. ¿Y cuáles son esos virus? Los que me ocasionan verrugas, ¿sí? Verrugas simples, verrugas genitales en el hombre y en la mujer, y los de alto riesgo, 5 y 6 son que me provocan verrugas, 16 y 18 son los que me producen, son los de alto riesgo que me van a desarrollar cáncer cervicouterino. Y actualmente existen pruebas para tipificar qué serotipo es el que me está afectando y así yo sepa qué riesgo tiene la paciente. Si solo me va a expresar verrugas externas en paredes vaginales o en el cuello, o de acuerdo al serotipo, si es de alto riesgo, yo sé que me va a afectar el cuello y que si le voy a llevar un seguimiento, porque si dejamos a la deriva a esa paciente, al paso de los años, un cáncer cervicouterino, ¿vale? Entonces, ¿me pasas la que sigue? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué es tan grave y por qué el virus del papiloma? ¿Y por qué no lo podemos erradicar? Porque afecta el genoma, se integra al ADN de las células a nivel de genitales. Por eso no lo podemos erradicar. Pero sí lo podemos prevenir, ¿verdad? Sí saben que lo podemos prevenir. ¿No saben que lo podemos prevenir? ¿Cómo? A ver, ¿cómo? ¿Con qué? Con la vacuna. Ya existe vacuna, ¿sí? Para los que no saben, ya existen esquemas de vacunación. ¿Cuál es lo ideal?
¿O cuándo es el momento ideal para aplicarla? A las niñas entre 9 y 12 años. ¿Por qué? Porque aseguramos que no han tenido contacto sexual. La pregunta, ¿y si ya hubo contacto sexual? ¿Se puede o no se puede aplicar? Pro y contras, ¿sí? Se puede utilizar como manejo complementario de la paciente con virus de papiloma recidivante y lesiones recidivantes, ¿sí? Sí se puede utilizar. ¿Vale? Hay quien dice que no. Bueno, en la experiencia y la práctica que llevamos a diario, sabemos que es un tratamiento coadyuvante en el resto del tratamiento que le damos a una paciente con virus de papiloma humano. ¿Sale? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Ya los vimos. A ver, ¿quién fuma aquí? Levante la mano. Nadie fuma, ¿verdad? Es un factor de riesgo, el consumo de tabaco, las conductas sexuales, el número de embarazos, ¿verdad? La inmunosupresión, todos los estados que deprimen, ¿sí? Las famosas defensas, pues van a hacer que el virus… Es un virus oportunista, déjenme decirles. Este es un problema también que lo vemos con la gente y que llega y te pregunta, ¿y cuándo lo adquirí? ¿No? Tengo pareja nueva, contacto sexual nuevo y tiene manifestaciones. Pues de aquí soy, ¿no? Yo no tenía esto y ahorita tengo esta pareja y resultó el problema. Pues ¿a quién se lo cargo? Pues a él o a ella, ¿no? Pues yo no tenía el problema. Pero si yo ya tengo antecedente de parejas sexuales previas, pues no hay que hacernos, ¿no? Así de que, ¿qué fue el primero? Como el cuento del huevo y la gallina. ¿Qué cosa fue primero? ¿Cuándo me contaminé? No lo sé. Eso que quede claro. El tiempo de expresión desde que yo adquiero la enfermedad hasta que logro ver una lesión es variable. Y es variable en tiempo y en la situación y en el momento en que estén en cuestión de la persona, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor tuvieron una o dos parejas, o una pareja sexual previa, ya con eso ya no le echen la culpa a la pareja con la que estamos, ¿no? ¿Por qué? Porque es el momento en que se pudo haber expresado, hubo las condiciones en ese momento de oportunidad del virus para poder expresar sus lesiones. ¿Vale? ¿Me pasan la que sigue? Bueno, los de bajo riesgo que ya los comenté, los de alto riesgo, ahí está el 16, el 18, ahí hay otros más, pero estos ¿por qué son importantes? Porque me llevan finalmente a producción. ¿Qué cosas son los NICs o las neoplasias intraepiteliales cervicales? Las lesiones del cuello de la matriz que me van a llevar finalmente a un cáncer cervicouterino, ¿sí? ¿Me pasan la que sigue? Los demás, pues bueno, lo único que me van a ocasionar son lesiones de tipo verrucoso o verrucoide, ¿sí? Que se deben de manejar, se tratan, se quitan, se dan medidas generales y puede ser que no volvamos a ver este tipo de lesiones, ¿no? En muchos años, a menos que tenga las condiciones esa persona para que nuevamente vuelva a expresarse la lesión por virus de papiloma. La que sigue, por favor. Son los que ya les comenté, ¿no? La anterior, por favor. La que sigue, ¿no? Ándale, está bien. Vemos ahí, vean, vamos a ver, dice, BPH en México, en mujeres de 60 años y más, el cáncer de cuello del útero tiene una tasa de mortalidad observada del 41.88 de cada 100,000 mujeres. Y ahí tenemos una tabla general de dónde predomina virus de papiloma humano, para que no anden por esos rumbos, ¿no? ¿Y cuáles son esos rumbos? El norte. ¿Ya vieron dónde está Puebla? ¿Sí? Estamos como a la mitad, ¿no? Más o menos. Es decir, no tenemos tanta incidencia de virus de papiloma. Pero vean quién sí, para que no se vayan por allá, ¿no? Veracruz, que colinda con nosotros, no importa en gente, no es cierto, no, es broma, ¿no? Pero vean las zonas, no es por la gente. Acuérdense, bueno, no, se me olvida que no todos son médicos, no estoy con médicos, pero bueno, un factor importante son el medio ambiente, las zonas geográficas. ¿Y por qué dicen? Veracruz tiene un altísimo incidencia de casos de virus de papiloma. ¿Por qué? La humedad, el clima y agréguenle un poquito de promiscuidad. Punto. ¿Sí? Gracias. Okay. Bueno, ¿me pasan la que sigue, por favor? Cinito del terror, yo les dije. Estos son los casos graves de infecciones verrucosas, ¿sí? Por virus de papiloma humano. ¿Sí? ¿Me pasan la que sigue, por favor?
Igual son lesiones exopíticas, pero ¿qué creen? Se ven bien aparatosas, ¿verdad? Pero son benignas. Son benignas, ¿por qué? Porque se llama condiloma acuminado, es una de la expresión de virus de papiloma humano. Son lesiones benignas de tipo verrucoso, son solitarias o pueden ser multiformes, que afectan la vulva, la vagina, las paredes, el cérvix. ¿Sale? ¿Y qué? ¿Son tratables? Sí, son tratables. ¿Se quitan? Sí, se quitan. ¿Hay medidas generales para evitar que se siga reinfectando la paciente? Sí, sí las hay. ¿Vale? ¿Me pasan la que sigue? Me voy a quedar con métodos de diagnóstico. Hay cantidad de enfermedades de tipo sexual, ¿sí? De las que ya les comenté. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la mayoría de ellas? Incluido virus de papiloma humano. Citología cervicovaginal, es decir, Papa Nicolau, revisiones ginecológicas por colposcopía, y esas son otras situaciones más avanzadas, ¿no? Biopsia, cervicografía y diagnóstico molecular. Los diagnósticos moleculares, ¿a qué me refiero? Se llama PCR para virus de papiloma. Que me digan cuál me afecta, si es el que me puede causar cáncer cervicouterino o el que solo me causa lesiones externas como las que ya les enseñé, y que esas lesiones las pueden ver y se espantan. Las que no pueden ver son las del cuello de la matriz, que para eso hay que ir a que nos hagan un Papa Nicolau, una colposcopía. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es lo que hay ahí, no da síntomas. El cáncer, que quede claro, el cáncer no da síntomas, ¿sí? Da síntomas cuando ya está avanzado, cuando el tejido se está destruyendo, cuando ya hay hemorragia, ¿sí? Cuando hay situaciones graves en el estado de salud del paciente, ¿vale? Bueno, son 1000 infecciones. Les hablé de la generalidad, de cuál es el contexto como docentes hacia este tipo de problemática en los alumnos, ¿sí? Que sepamos, que estemos informados, que sepamos orientar a los estudiantes de qué deben hacer si tienen un problema de tipo sexual. Y ya vimos el que vemos todos los días y que no tiene tanta gravedad. Pero hay otras situaciones más delicadas que, bueno, pues ya será motivo de otra plática. Si nos vamos a quedar porque es inmenso el tema, faltan muchísimas, pero yo quería que vieran la generalidad. Hay más ponentes y ya estamos sobre el tiempo y me gustaría mejor escuchar las dudas que tienen, las preguntas o sus comentarios, ¿sí? ¿No hay dudas, preguntas? A ver, por favor. Voy a bajar. Aquí tenemos. Bueno. Compañeros, pues miren, yo soy de la Facultad de Ciencias Químicas, egresada, soy QFB, entonces, si me permite usted un comentario. Como se dieron cuenta, la mayor parte de los síntomas, lo más duro lo tenemos que cargar nosotras, ¿no? Entonces, muchas veces este tipo de cuestiones las cargan los caballeros, pero como no les generan problema, pues ahí está, ¿no? La cuestión. A veces se enfrentan a cosas como que están en un matrimonio, la mujer tiene la infección y dice, pues tú tienes el problema. El doctor le dijo, no, pues sabe que el tratamiento es parejo para los dos. Y entonces empiezan, no, pero si tú eres la del problema, ¿yo qué, no? Y entonces ahí se empieza a hacer esa cadenita que pues es lo que está haciendo precisamente que las cuestiones se arraiguen de esa manera, ¿no? Entonces yo sí no quería dejar pasar esa oportunidad, ¿no? Hacerle conciencia a los chicos, que no porque ellos no sientan síntomas, digan, no, pues tú fuiste la del problema, ¿yo qué? A lo mejor hasta al contrario, tú me lo pasaste, ¿no? Y entonces empiezan una serie de cuestiones que después, y lo hemos visto en nuestra práctica, o sea, yo tuve un caso muy triste de unos chicos, ¿no? Donde la chica salió embarazada con una infección y bueno, el otro decía que pues era bronca de él y que él pues limpio como la nieve, ¿no? Entonces todas esas cuestiones nos van ayudando para concientizar a los chavos. Esta parte que ella menciona es muy importante, no se las comenté, pero no era por defender al género, ni por equidad, perdón, pero hay algo que se llama portador asintomático. Sí es cierto, en muchas de las infecciones, la gran mayoría, varones somos portadores asintomáticos, es decir, yo no tengo nada, yo no me veo nada, el problema lo tienes tú. Aguas. La mujer es colposcopía, el varón se llama androscopía o penescopía. También tiene que pasar a la báscula, no hay de otra. Mujer, pareja, mujer con problemas, yo siempre les digo así, mi hijo, vas para la báscula también. Vamos a la revisión. ¿Comentarios, dudas? ¿Más comentarios?
Sí, acá, por favor. Gracias. Gracias. Doctor, una pregunta. ¿Qué opina usted sobre la controversia que hay en torno a la vacuna y los problemas que puede estar o no generando en las jovencitas? Ok, sí. A ver, igual va por ahí la pregunta, la respuesta. En Europa se ha suspendido recientemente la aplicación de la vacuna de virus de papiloma. ¿Por qué? Porque ha habido incluso casos de muerte por reacciones a la vacuna. Entonces, es un país de primer mundo, ¿no? Por así llamarle también, ¿no? En donde se decidió suspender por los componentes. Déjenme decirles que aquí en México, hasta el día de hoy, que se siguen aplicando los esquemas de vacunación en los sistemas de salud, no ha habido ningún caso reportado de reacciones por la vacuna. Ahora, la pregunta dice, ¿qué opinas si se aplica o no se aplica? Todas las vacunas entran dentro de la rama de medicina preventiva, ¿sí? Entonces, ¿cuándo yo voy a prevenir algo? Pues antes de que pueda suscitarse. Y ese antes, en el caso de virus de papiloma, es las niñas entre 9 y 12 años. O mujeres que no han tenido contacto sexual, ¿sí? Pero se pone el grupo de edad porque dices, en ese grupo de edad creo yo que sí las niñas no han tenido contacto sexual, ¿no? De los 9 a los 12 años. Entonces, así están los sistemas de salud. Y se debe de aplicar y se debe de prevenir. Yo soy colposcopista, o sea, me dedico a ver todos los días. Entonces, la pregunta hacia mí, ¿qué opinas si se aplica? Sí hay que aplicarla. ¿Por qué? Porque el cáncer cervicouterino sigue siendo la causa número 1 de muerte por cáncer en mujeres en nuestro país, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Vacunarlas. Incluso dice que la vacuna previene el desarrollo de cáncer cervicouterino y así debe ser, ¿sí? Entonces, como tratamientos alternativos en pacientes que ya padecen virus de papiloma humano, hay sus excepciones, pero sí hay pacientes en las que debe de aplicarse la vacuna de virus de papiloma. O sea, sí se debe de aplicar. ¿Sí? ¿Solo sería para mujeres o también es conveniente en los niños varones? Buena pregunta. Y definitivamente se debe de aplicar en hombres también, ¿sí? Pero el desarrollo de cáncer en el varón tiene una incidencia bien pequeñita. Entonces no es un problema de salud pública, ¿sí? Incluso los tejidos del varón se defienden mucho mejor a virus de papiloma que los de las mujeres, ¿sí? Pero debe de aplicarse a los varones también. Sería lo ideal. Si vamos a hacer medicina de prevención, debe de aplicarse a mujeres y a hombres. ¿Por qué? Por lo que yo les dije hace un rato, el varón es portador asintomático, ¿sí? Acá. En la diapositiva decía que una de las causas es el uso excesivo de preservativos o de métodos anticonceptivos. Para virus de papiloma, Ajá. Es lo que yo les comentaba hace un momentito. ¿Cómo lo prevenimos? Dices preservativo. Yo se los comenté. Por toda la variedad de prácticas sexuales, es difícil que un preservativo te prevenga virus de papiloma. ¿Por qué? Porque el virus de papiloma se transmite por todos los fluidos, ¿sí? Entonces, no uso preservativo, uso pastillas, uso inyecciones, uso parches, uso un dispositivo, eso no te salva de virus de papiloma, ¿sí? Yo quiero invitar al doctor a que si nos acompaña. Queremos presentarles a ustedes en 15 minutos qué estamos haciendo en la universidad por este tipo de temas, ¿sí? Quiero que ojalá nos acompañe 15 minutos. Queremos hacer una presentación de lo que estamos trabajando con los alumnos, de las campañas que hemos hecho con respecto a estos temas. Me parece que es muy importante lo que nos ha dicho el doctor. Son temas muy crudos, realmente. Hablar de esto es un tema que no podemos dejar de lado, pero sí quisiera que diéramos un espacio de 10, 15 minutos para que escuchen ustedes, porque estoy segura que no saben todo lo que venimos haciendo con respecto a estos temas. Doctor, si nos acompaña tantito. Había una pregunta. Bueno, no sé si hay por allá, pregunta. ¿comentario? Yo sé que puede haber muchas, pero sí. Adelante. La última y seguimos, Por favor, el micrófono. No, simplemente como sugerencia para la universidad, maestra Laura. Me parece que si no para toda la planta académica, sí sería conveniente
que este tipo de temas fueran ofrecidos a los que están desempeñando la función tutoral, ¿sí? Porque aunque ustedes se vayan a reír, en la Facultad de Derecho nuestros alumnos no distinguen entre las trompas de Falopio y las de Eustaquio. Así de grave es el asunto. Sí le creo. Así de grave es el asunto. Sí, yo te agradezco, doctora, porque muchos se preguntarán, ¿por qué estos temas? Porque como dice el doctor, ¿a quién acuden los muchachos? Con nosotros. No es que nosotros los vayamos a recetar, digo, quien sea médico sí, pero simplemente la orientación, que creo que esa es la parte fundamental por la que somos docentes, es nuestra responsabilidad. Y hablar de estos temas es muy crudo, ver esas imágenes a nadie nos gusta, y hombres y mujeres estamos expuestos a esto, y si no y te agradezco, Pati, esa propuesta. Muy bien. ¿Seguimos? Sí, doctora, maestra. Porque muchos de mis alumnos son de Oaxaca, son de Tlaxcala, son de la región sur de Puebla, y entonces les es difícil venir a Puebla. Entonces ha sido una petición que en forma personal, yo soy coordinadora de tutores además, y les digo, ya las vamos a traer, pero no han llegado con nosotros. Bueno, entonces, queremos enseñarles esto poquito que hemos hecho en la universidad. Okay, muy bien. Y doctor, lo invitamos, por favor, a que nos acompañe, ¿sí? Y bueno. Vamos a agradecerle al doctor Jorge Bayrán Flores y le vamos a hacer la entrega de un reconocimiento. Gracias, doctor.